vez más a la asignatura de Biología, estimados alumnos de la Secundaria General Siglo XXI. En este proyecto nos corresponde conocer acerca de la célula, su estructura, los orgánulos que la componen, quién la descubrió, cómo podemos hacer para observarla. Los invito a que veamos el siguiente material que fue compilado exclusivamente para esta asignatura. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. Wat doe je als je dingen ziet wat niemand ooit heeft gezien? What do you do when ¿Qué you see hacemos things cuando no vemos one algo has que nadie ha visto antes? L-E-Y, Ley, U-Ven, se pronuncian con una B, Hoek, Leuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. He was a haberdasher. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés diertgens, y diertgens es el diminutivo de la palabra dier. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo. Y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos. Pero ahora conozcamos quién descubrió la célula y qué cosa es la teoría celular. Ahora conozcamos las partes que componen la célula. Así que os hablaré de la teoría celular. Un poco de historia. Uno de los primeros en observar animáculos en una gota de agua fue Leeuwenhoek, con un microscopio de su invención. Por aquellos tiempos, Hooke observaba una lámina de corcho y descubrió una estructura en forma de celdilla a la que denominó célula, celda en latín.
No fue hasta el siglo XIX cuando 3 científicos alemanes, Schleiden, Schwann y Virchow, postularon la teoría celular. A partir de hoy, vas a ser famosa en la biología. ¡Genial! Esta teoría tiene 3 puntos. Primero, todos los seres vivos están constituidos por células. Segundo, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Por así decirlo, una célula se puede considerar viva por sí misma. Tercero, toda célula sin excepción procede de otra anterior. Es decir, provengo de una célula y esta de otra y de otra. Y así durante miles de millones de años. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En el citoplasma se encuentran las organelas. En las mitocondrias se produce la respiración celular. Los ribosomas pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso. Son los sitios en los que ocurre la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático es una red de membranas. Se lo denomina rugoso cuando tiene ribosomas asociados y produce y moviliza proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y produce y moviliza grasas y aceites. El complejo de Golgi está constituido por sacos aplanados que reciben sustancias elaboradas en el retículo. Estas sustancias son distribuidas en la célula o eliminadas de ella. El citoesqueleto es una red de filamentos y fibrillas sumergidas en el citoplasma sobre las que se apoyan las organelas. En las células vegetales se encuentran algunas organelas particulares. Las vacuolas almacenan agua y pueden alcanzar hasta el 80% del volumen celular. Los plástidos son organelas exclusivas de las plantas. Un ejemplo de ellos son los cloroplastos en los que se realiza la fotosíntesis. Algunas células están rodeadas por una pared celular que les otorga sostén y protección. Se encuentran en las plantas, los hongos y las bacterias. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos. La célula animal y la célula vegetal tienen los mismos orgánulos, los cuales son los siguientes: núcleo, nucleolo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, complejo de Golgi, mitocondria, citoplasma, peroxisoma y ribosoma. Los orgánulos que son exclusivos de cada una de las células son los siguientes: de la célula vegetal, la gran vacuola central, la pared celular y los cloroplastos, que son los encargados de generar la clorofila, mientras que en la célula animal, las vacuolas y los centriolos. La célula eucariota y la célula procariota la podemos encontrar distribuida de la siguiente manera. La célula eucariota son las células de animales y vegetales, ya que ellas tienen el núcleo bien definido y delimitado por la membrana celular. Poseen orgánulos membranosos como mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Además, presenta información genética dentro del núcleo y está organizada en cromosomas. Mientras que las células procariotas la podemos encontrar en bacterias. Todas presentan pared celular, pero no poseen núcleo o cuando menos no definido. No presenta orgánulos membranosos y presenta la información genética dispersa en el citoplasma en forma circular. De esta manera llegamos al final de esta clase de la asignatura de biología. Mi nombre es Jesús Arazúa, nos vemos la próxima. Recuerden que este es un material de apoyo, pero pueden también utilizar el libro de texto, pueden utilizar el internet. Nos vemos la próxima. Ahora un resumen de sus trabajos
enviados en el proyecto anterior.